Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como os gustó tanto la sección de enfermedades para pájaros, en este segundo vídeo vamos a hablar sobre la tricomoniasis, que es otra de las enfermedades más comunes en pájaros de jaula. Así que sin más, empezamos. La tricomoniasis es una de las enfermedades que aparecen con más frecuencia en los aviarios, al igual que ocurre con la coccidiosis, como vimos en el primer vídeo de esta sección del canal sobre enfermedades de los pájaros y del que al final de este vídeo te dejaré el enlace. La enfermedad de la tricomoniasis está producida por parásitos que están presentes en el ambiente y suele mostrar síntomas en los pájaros cuando se someten a un estrés continuo o cuando se producen cambios que provocan en los pájaros una bajada de su sistema inmunológico. Todo esto, unido a un aumento de la temperatura y humedad en el aviario, hace que este tipo de parásitos se reproduzcan y ataquen de forma más agresiva al organismo de los pájaros, propiciando la enfermedad, la cual puede ser visible a simple vista apreciando la zona del ojo o anillo ocular. No obstante, es muy importante que tengas en cuenta que la enfermedad puede estar camuflada en el aviario y no mostrar síntomas hasta pasado un tiempo. Es decir, puede haber ejemplares con un sistema inmunológico muy desarrollado que sean portadores de la enfermedad y que aunque aparentemente a simple vista pueda parecer que el pájaro está sano, puede que en determinados momentos del año, cuando su sistema inmunológico se debilite a consecuencia de por ejemplo la muda, la cría, cambios en su alimentación, situaciones de estrés o traslado del pájaro de un lugar a otro, comiencen a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. Además, otro detalle importante que debes conocer sobre la tricomoniasis es que esta enfermedad se transmite por contacto directo de unos ejemplares a otros, es decir, si un ejemplar sano come o bebe agua contaminada, la enfermedad podría comenzar a desarrollarse en su organismo. Y por supuesto, en caso de que alguno de los reproductores tenga la enfermedad o sea portador de ella, se la podría transmitir a los pichones durante el embuchado, de ahí que jamás debas destinar pájaros enfermos a la cría. Los síntomas más comunes que presenta un pájaro con tricomoniasis se pueden apreciar principalmente en el pico y sobre todo en el ojo del pájaro afectado. No obstante, esto dependerá de lo avanzada que se encuentre la enfermedad, ya que en sus etapas iniciales a priori puede parecernos una simple infección ocular, pero con el transcurso de los días la hinchazón del ojo irá aumentando. Además, las aves con tricomoniasis suelen tener en la parte interna del pico o en su boca pequeñas placas o granos duros provocados por las bacterias que propician la enfermedad y que a corto o medio plazo provocan problemas respiratorios, problemas con su alimentación, ya que el ave no puede digerir correctamente los alimentos, e incluso a medida que la enfermedad se va desarrollando por todo su organismo, va provocando daños en sus órganos internos, especialmente en el hígado. Todo esto suele ir acompañado de una apatía general del pájaro, de un malestar que hace que el pájaro se embole para mantener mejor su temperatura corporal, vómitos, falta de apetito y de diarreas que generalmente suelen tener un aspecto verde grisáceo. Los factores más importantes que hacen que aparezca la enfermedad de la tricomoniasis en los pájaros, aparte de una mala higiene en el aviario, una mala ventilación y un número excesivo de pájaros por jaula o en nuestras propias instalaciones, son una alimentación errónea o que no le aporta a los pájaros todos los nutrientes que necesitan en su dieta, situaciones de estrés provocadas por cambios en la alimentación, cambios de lugar o convivencia con otro tipo de pájaros, y especialmente el acceso a nuestro aviario de pájaros del exterior o aves como las palomas, puesto que según algunos estudios, más del 70-80% de la población mundial de palomas transmiten esta enfermedad, de que haya que tener mucho cuidado con la presencia de todo este tipo de aves en los aviarios y especialmente en aviarios de exterior. El tratamiento que recomiendan los veterinarios y profesionales para esta enfermedad suelen ser medicamentos cuyo principio activo es el metronidazol o carnidazol, como por ejemplo el Flagyl. El tratamiento se administrará en mayor o menor proporción y con una duración determinada en función de lo avanzada que esté la enfermedad en el animal, siendo conveniente aplicar el tratamiento en todas las aves de nuestro aviario, ya que es una enfermedad muy contagiosa que en etapas iniciales no suele mostrar síntomas. De ahí que si algún pájaro de nuestro aviario muestra síntomas de la enfermedad, lo más conveniente sea tratar a todos los pájaros de nuestro aviario, pero ojo, nunca debemos administrar este tipo de medicamentos como prevención, ya que las bacterias que provocan la tricomoniasis podrían crear resistencia y en el caso de que posteriormente apareciese la enfermedad en nuestro aviario, pues este tipo de tratamiento no sería eficaz. Por último, aparte de realizar un tratamiento, que normalmente dura unos 8 o 10 días con el metronidazol, como ya os he dicho antes, dependiendo de la avanzada que esté la enfermedad,
También es aconsejable administrar al finalizar el tratamiento durante unos días algún antibiótico de amplio espectro con el fin de subsanar posibles infecciones originadas por la enfermedad, acompañado de vitaminas para favorecer la recuperación del pájaro. Por último, para prevenir esta y otro tipo de enfermedades en los pájaros, debes realizar un buen periodo de cuarentena. En el caso de que incorpores nuevos ejemplares al aviario, es importante que el aviario cuente con unas buenas condiciones higiénicas y sanitarias y unos buenos parámetros de temperatura y humedad para evitar que tanto la tricomoniasis como otras enfermedades puedan aflorar en el aviario. Además, siempre debes tener en cuenta que hay que alojar un número determinado de pájaros por jaula o voladera para evitar que aparezcan problemas derivados de la sobrepoblación. Y por supuesto, debes evitar o minimizar que palomas, tórtolas y pájaros silvestres puedan acceder al aviario, ya que podrían ser un foco de infección de la propia tricomoniasis y también de otras enfermedades, incluso de ácaros o piojillos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Comparte el vídeo con tus compañeros por las redes sociales para que también les pueda servir. Por aquí te dejo el siguiente vídeo de la sección y como siempre, te espero en el próximo vídeo.